Entonces, venerables seres, enviamos un saludo muy especial hoy el día del elegido del conocicierto para todo el pueblo de Dios. Estábamos después de oír la grandiosísima enseñanza, para no interrumpir, esta hermosísima salutacel de vida que dieron los monjes exiliados y el rewardar una doctrina del venerable maestro Hakelim Zeus Induceus en su cumple Heliocrón, sobre los tres pilares de la doctrina, la castidad, los sacrógesis y la licertacel. Sacrógesis y artes marciales, alicertacel, no mezclas indebidas para no emborrachar el cuerpo, y especial inti, la castidad. El punto más grande de la enseñanza taoísta, el primer pilar, como lo es la castidad. Por eso no interrumpimos esa hermosísima enseñanza, para que a todos los que entran a haber elegido el conocicierto les quedase grabada. Enviamos un saludo muy especial a todo el pueblo de Dios, al pueblo Tao judío de verdad. Enviamos un saludo muy especial a todos nuestros hermagdus que se unen a la contonía de este grandiosísimo provost de elegido del conocicierto. Hoy, venerables seres, como todos los días, vamos a hacer un resumen general de lo que está sucediendo en el mundo, cosas que pasan en la tierra, cosas que están pasando aquí. Entonces, vamos a iniciar, venerables seres, con lo que sucede en el mundo, cosas que están pasando en nuestro planeta. Dice así lo que sucede la página que nos miramos se llama Periodismo Alternativo. Les decimos página amiga o página antropogenia porque nos da la oportunidad de que sus mercedes puedan conocer de pronto cosas que se desconocen en el mundo. Entonces vamos a dar inicio con la lectura de esto. Dice así: Bielorrusia pide a Rusia que despliegue sus casas para contrarrestar la actividad de la OTAN. Este es un país que antiguamente perteneció a la Unión Soviética y dice así: Bielorrusia ha reaccionado ante la acumulación de fuerzas de la OTAN cerca de sus fronteras, solicitando a Rusia el envío de aviones de combate, declaró el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Él exige allá en ese lugar del mundo, continúa muy más acelerado un poquito que antes, con peligro de guerra allá en ese lugar de el occidente de Europa, todo lo que es la zona europea que limita con Rusia. Son las cosas que están pasando allá en ese lugar. Bueno, aparece un video muy interesante, se llama La verdad sobre la obesidad. Y la primera causa de la obesidad que aparece en el video es la Coca-Cola. Entonces la Coca-Cola aparece como el primer causante de obesidad en el mundo y todo lo que incluye la Coca-Cola. Hay un informe muy especial sobre el aspartame, cómo lo crearon, por qué la FDA permitió crear ese veneno, uno de los peores venenos que se pueda encontrar. Digamos que es el edulcorante más fuerte de todos, 500 veces más que la sacarosa común y corriente, que el azúcar blanca que la gente come refinada. O sea, él tiene 500 veces más endulzante artificial, que por ende deshace, daña, destruye el sistema óseo del cuerpo físico. Entonces es muy interesante, ya en Sumo Cierto veremos este video interesantísimo. Bueno, esto es lo que sucede en el Mar Negro. Dice: Estados Unidos, Rumania y Bulgaria comienzan ejercicios navales en el Mar Negro. Ejercicios conjuntos de las armadas de Estados Unidos, Bulgaria y Rumania han comenzado en el oeste del Mar Negro, según informó este miércoles la agencia Reuters. Esto porque los Estados Unidos están acumulando fuerzas alrededor de Ucrania, que es el sitio en disputa en este momento con los rusos. Hay fuerzas en Polonia, todo el despliegue de la OTAN en la zona centroeuropea y occidente europea, digámoslo así, porque está obviamente en la zona colindante con Rusia. Y entonces ya se dedicaron fue a hacer ejercicios navales, porque Estados Unidos envió unos destructores a ese lugar para que pasaran
por el estrecho de Bósforo, los Dardanelos, y llegaran allá al Mar Negro, y ya tienen toda su fuerza ubicada en ese lugar. Peu vaticina que en 2025 la privacidad en Internet será para la élite. Bueno, muy importante. El otro día vi una noticia al respecto de las cámaras que traen los ordenadores. Cómo es el espionaje por medio de la cámara. Entonces, para que sus mercedes se cuiden. Es sencillo, sobre todo la gente que sale afuera y teniendo cámara, la cámara registra el momento en que la persona, si entra a Sky o entra a alguna cuenta o algo va a su correo, la cámara le registra los dígitos con los cuales la persona entra. Y entonces se vuelve público, más de lo que es. Es de mucho cuidado. Aquí en el Templo Vegetal Sacro Aquarius ya tenemos la costumbre de que todos los ordenadores que tienen cámara se les pone una tapita a la cámara, porque la cámara es un sistema de espionaje. Entonces dice así: el Centro de Investigación Peu vaticina que en 2025 la privacidad en Internet será algo que solo la élite disfrutará y que la gente seguirá favoreciendo lo que percibía como ventajas inmediatas. Entonces aparece la figurita de la cámara con la cual se espía la gente. Es otra forma de espionaje que tiene la NSA. Y la NSA, sí, eso es lo que estábamos explicando. Lo que la cámara hace es registrar sus claves de todo lo que su merced tenga. Si su merced abre una cuenta bancaria por un ordenador que tenga la cámara abierta, le toma la clave de la cuenta bancaria para que después los delincuentes lo roben. Es un sistema que se utiliza, entonces no hay seguridad. Por eso tengan mucho cuidado cuando salen afuera y entran a un internet público, de girar la cámara del internet público y de mirar el internet donde entran, si tiene cámaras a los lados o si tiene otro lugar que tenga cámaras que su merced desconoce, porque lo pueden estar vigilando y lo pueden estar espiando. Bueno, 5 detenidos por el primer caso de compraventa de órganos en España. Les recordamos que la compraventa de órganos es el negocio después de los estupefacientes y el petróleo, es uno de los negocios más lucrativos de la tierra. Dice así: 5 personas, todas extranjeras, han sido detenidas en Valencia, España, por su presunta implicación en un intento de compraventa de órganos. Se trata de la primera vez que allá en España se efectúa una operación de este tipo. Órganos que cuestan millones de dólares, como por ejemplo el cerebro de los niños, que se vende por hartísimo dinero en el mundo, se lo vende por mucho dinero. Dice así: nacionalistas ucranianos, debemos dispararles a las cabezas a los rusos. Ese es el problema que continúa en ese lugar, muy grave por demás, en un escenario instalado en Madián, adornado con iconos ortodoxos, fotografías de víctimas de los disturbios y la bandera ucraniana. Un activista radical partidario del gobierno autoproclamado de Kiev llamó a dispararles a la cabeza a los rusos. Eso es lo que se vive allá en ese lugar del mundo donde continúan los exiges de guerra y de muerte y de asesinato. Dice, esta es una noticia un poco científica, dice: los misteriosos monolitos de Azuca y Nara, el barco Peñón de Masuda. Y aparece la figura, son unos monolitos. El pueblo de Azuca se encuentra en el distrito de Takaichi, de la prefectura de Nara, en Japón. Azuca es una tierra antigua con intereses históricos. Tiene sus orígenes en el periodo Túmulo, 250 a 522 después de Cristo, también llamado Hidai Kofun, lo que significa periodo del antiguo montículo. Esta época de la historia japonesa se caracteriza por un tipo particular de túmulo que era popular en ese entonces: montículos de tierra en forma específica, clave, rodeados por fosos. Una de las características más singulares de Azuca es las múltiples piedras de granito talladas en formas peculiares en varias partes de la región. Y aparece la figurita pues de
del lugar donde se presenta ese tipo de tallado y la guadua característica de allá de esa zona del mundo, el bambú más conocido allá en el Japón. Así son los arcoíris del planeta Venus, y aparece una figura del arcoíris de Venus. Dice así: un fenómeno parecido a un arcoíris conocido como Gloria ha sido visto por el orbitador Venus Express de la ESA. Esa es la entidad como la NASA para los europeos, la ESA, en la atmósfera de nuestro vecino más cercano. Es la primera vez que uno de estos fenómenos ha sido plenamente observado en otro planeta. Muy bonito. Pero les quería comentar algo de Venus. Hace unos días se ha sucedido algo extraño en ese planeta. No se sabe qué le está pasando a Venus, pero ha emitido destellos muy gigantescos, como si se estuviera explotando, destellos de luz. Las cámaras de la NASA lo han tomado el registro de Venus, que en los últimos días ha habido afectado por las explosiones del Sol, y no se sabe qué le está pasando a Venus. Es algo extraño, son destellos de luz gigantescos, es como si fuera una estrella que emitiera pulsos al cosmos y se ve el destello gigantesco. Tenemos la muestra, no la tenemos acá, pero sí es algo que está sucediendo en el mundo de Venus. No se sabe qué le está pasando al mundo y se sabe que todo el sistema solar está presentando cambios muy acelerados, los planetas interiores sobre todo y una porción de los planetas exteriores, o sea de las esferas que están más allá del cinturón de asteroides, y les está pasando algo poco común que uno puede registrar, y se registra así en las cámaras como aquí en este lugar. Congresistas de Estados Unidos piden sanciones contra Rusia y su expulsión del G8. La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución en la que condenó la actuación rusa en Ucrania e instó a expulsar a Rusia del G8 e imponer contra este país sanciones económicas y de visados. Ese es el mismo problema que hay ahorita entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, por el mismo problema. El G8 son los dos países más ricos de la Tierra, es el grupo selecto de los países cuyo estado per cápita es el mayor de la Tierra. Rusia pertenece al G8 con Estados Unidos, con China, con Alemania, con Francia, con el Reino Unido, que son los países que pertenecen al grupo del G8. Es el grupo económico de países más grandes de la Tierra. Después del G8 sigue el G20, que ya son más países que están incluidos por tener una producción per cápita muy, muy gigantesca. Entonces lo que quieren, bueno, los del G8 tienen cierta condición arancelaria, lo que les permite competir mejor en los mercados internacionales. Entonces, lo que quieren es sustraer a Rusia del G8, o sea, de los países con preferencias económicas como los países ricos de la Tierra, los que manejan mayor dinero. Eso es lo que se quiere hacer con Rusia, con la expulsión del G8. Esto sucedió esta mañana en Manhattan, en Estados Unidos. Una explosión causa el derrumbe de un edificio en Manhattan y aparece pues la imagen. Fue una noticia de la mañana del día de hoy allá en ese lugar del mundo y dice: una explosión causa el derrumbe de un edificio de East Manhattan, New York, Estados Unidos, en la calle 116 y Park Avenue, dejando a personas atrapadas, y todavía continúa eso allá en ese lugar. Este es empresa mundial, imperio de infamia y de codicia. La idea que se está promoviendo los globalistas del mundo es que las naciones-estado constituyen una forma arcaica de gobierno. Según ellos, esta estructura en sí misma, así como la idea de bienestar general del pueblo, representan el principal obstáculo contra cualquier intento de saquear libremente el planeta, al tiempo que constituye el impedimento más importante para la creación de un imperio mundial. Aquí Daniel Stulin caracteriza cómo la corporación o la empresa mundial pues es la que domina el mundo. Recuerden que los Estados Unidos es un gobierno corporativo. A Colombia lo quieren volver un gobierno corporativo.
Eso es lo que quiere hacer la bestia de Uribe Vélez. Él quiere que se acaben, que todas las empresas que hayan en Colombia sean pues corporaciones y así convertir el país en un monopolio corporativo. Los gobiernos corporativos son gobiernos excesivamente asesinos, sediciosos. Quieren todo conseguirlo bajo cuerda, argumentando la supuesta democracia entre comillas, pero detrás de esa democracia que ellos impulsan, la libertad supuesta entre comillas de los Estados Unidos, pues está la destrucción de los países que tienen recursos naturales, porque lo que hacen ellos es apropiarse de los recursos de los países que ellos mismos quieren extorsionar y quieren acabar. Un estudio científico revela cómo el sonido manipula decisiones humanas. Muy interesante. Un estudio publicado por la revista Ciencia revela que se puede conseguir que la gente preste más atención a un determinado tipo de comida basura y la elija antes que cualquier otra. La gente que participó en el estudio seguía prefiriendo esa comida incluso meses después del experimento. O sea, le pusieron un experimento con música que se adaptara a lavarle el cerebro para que la persona siguiese eligiendo la comida, y pues son formas que utilizan en este momento los Estados Unidos sobre todo para la manipulación de la raza humana. Los detalles que no cuentan sobre el avión desvanecido. Bueno, es un avión que se desapareció, iba saliendo de Malasia, iba para la China y se desapareció desde Indonesia. Y hasta la voz de hoy el avión no aparece, llevaba 233 pasajeros. Entonces no se sabe si fue un acto terrorista, si lo tumbaron. Entonces dice así: la desaparición inexplicable del vuelo MH370 ha hecho a las autoridades, los medios y todos los demás pensar, descartar y volver a tener en cuenta varias posibilidades. Aquí hay algunos datos curiosos para reflexionar, pues aparecen los datos de qué pudo haber sucedido, si se desapareció misteriosamente, si lo tumbaron. Hasta el día de ayer sonaban los celulares de los que iban en el avión, pero todo apunta a que fue un atentado terrorista de facciones de los Estados Unidos, queriendo presionar a los chinos a que les respondan con lo que les está pasando a ellos corporativamente. Este niño le dio solución a algo allá en Estados Unidos. Dice, el niño se llama, un niño de 8 años, financia miles de almuerzos escolares. Con 8 años de edad, Caden Taipalus de Michigan pudo solucionar el problema de los precios de las comidas escolares. Entonces el peladito abrió una, digámoslo como una ONG para recaudar dinero para darle comida a los que no tienen alimentos. Y empezó a recaudar dinero hasta que le pudo darle el almuerzo a los niños menos favorecidos de la escuela. Lo pusieron de ejemplo por lo que el alcance que el niño tuvo en su cabeza, en su cerebro, para llevar a efecto esa labor. Muy interesante la historia de este niño. Bueno, este es uno de los que sucede algo con los israelitas, con los sionistas de Israel. Y es algo que está haciendo que la gente empiece a repudiar y a volverse atea. Y lo están haciendo los sionistas, no solo ellos, sino los católicos. Lo que sucede es que ellos saben que existen las profecías. Y que en las profecías, por ejemplo, hay una profecía que indica que Damasco y Siria va a ser destruida. Está la profecía de Siria y de Damasco. Está la profecía de Gog contra Magog. Están las profecías de que va a llover fuego del cielo. Entonces, en su afán para cumplir las profecías, ellos han dictaminado que si las profecías no se cumplen por voluntad divina, entonces ellos las van a ejecutar. Esa es la labor de ellos en este momento. En la Biblia dice que va a morir las 3/4 partes del género humano, y ellos saben eso. Entonces ellos se propusieron a darle cumplimiento a las profecías, haciéndose en casi pasar por Dios. Entonces, en su pensamiento satanista que tienen, pues ellos dicen una de dos: como la gente vive de miedo, entonces vamos a ubicarles un reinado de terror.
entonces se han dedicado a hacer cumplir las profecías a la brava. ¿Cómo lo hacen? ¿O cómo lo utilizan? ¿O qué ayuda a que ellos lleven a efecto ese tipo de plan siniestro? Pues lamentablemente el poder que el ser humano le da a este tipo de entidades siniestras. ¿Qué les da poder? El alimentarles y el ayudarles a sostener sus imperios, el ubicarse ropa jean, el consumir Coca-Cola, el consumir McDonald's, el consumir y estar metidos en el consumismo, el ver todo el tiempo videos de Hollywood donde ellos alimentan eso. Hollywood es una maquinaria manejada por los sionistas del país de Israel. Entonces ellos en el afán, tienen que ir a la guerra. Pues el propósito es viajar a la guerra y llevar el mundo a la guerra. Entonces les recordamos a vuestras mercedes lo que dijo el maestro Kelion Zeus. Dios no le obedece a los demonios. Los demonios le obedecen a Dios. Y así se utilizarán para que la humanidad pague el karma que tiene acumulado. El objetivo es que se cumpla lo que dice un pregón del maestro, ¿no? Que dice: llevarás los delitos y cargas de tu hermano, delitos que uno tan mal ha cometido. Pero en esa ayuda, de ayudarle a altargar la carga a toda la tierra, que lo han hecho los enviados de Dios, ayudando a cargar para que el karma de la humanidad se soliviane y estos engendros del mal no lleven a efecto sus planes, pues el plan de eugenesia está, y ellos tienen metidos en la cabeza que tienen que eliminar las 3/4 partes del género humano, lo tienen en la cabeza y como sea lo van a llevar, y un representante de eso es este personaje, se llama Benjamín Netanyahu, es el primer ministro de Israel. Dice: Netanyahu revela las supuestas armas iraníes halladas en un barco. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu mostró las armas que supuestamente fueron halladas en un barco detenido por la Armada israelí la semana pasada, que según el mandatario son de origen iraní. Esto es para meterle fuego a lo que ellos quieren, que es una guerra a gran escala entre Irán e Israel, para que se jale a Siria y entonces así se pueda meter toda la guerra y todo el mundo en guerra y entre la tercera guerra mundial, que es el sueño de estos personajes. Ellos como sea, como les quepa en la cabeza, tienen metido en su cabeza que hay que iniciar la tercera guerra mundial y lo quieren llevar a efecto lo más rápido que se les metió en su cabeza. Es un poquito de cuidado al respecto de lo que ellos quieren. Alimentación como medicina preventiva es un video que aparece, es un taller que aparece aquí, que también está muy interesante y lo pueden encontrar también en esta página. Banco Español ocupado hace más de una semana, algo que está sucediendo allá en España. Los suicidios en ese país se han aumentado 130% más, porque le pasa lo de los Estados Unidos. La banca internacional que está en la quiebra, entonces hay que salvarla, a los gobiernos les toca, por el mandato de la bestia armagedónica, en este caso la bestia económica, tienen que rescatar los bancos. Y en el rescate bancario lo que hacen es que la gente que le debe dinero al banco allá en España le quitan sus viviendas. Y desgracias a eso, allá en este país se ha aumentado lo que son los suicidios, un país donde todos los días la gente se suicida porque le debe todo, tanto que los bancos le quitan todo y aparte de eso les toca irse a vivir en la calle. La plataforma de afectados por la hipoteca PHA, cerca de Barcelona, va camino de materializar la ocupación de un banco más larga de la historia de España. Por ahora lleva 8 días y no piensan irse. Denuncian una estafa por la cual los bancos hacen propietarios de la deuda a los avalistas de la hipoteca para desahuciar a 2 familias en lugar de a una. O sea, en vez de quitarle la familia a uno, se inventaron un sistema para, en vez de quitarle la casa a uno, le quitan la casa a los 2. Ese es el sistema del banco manejado por el Armagedón. El Caribe demandará a Europa por el legado esclavista. 14 estados caribeños planean demandar a los países europeos implicados en el comercio de esclavos
tras aprobar un documento que los acusa de maltrato histórico. Y aparece pues la historia donde está metida especialmente España, Inglaterra, Francia, todos los países europeos, pero especialmente estos esclavistas mundiales, y ahí se ve una foto de la historia, una de las historias más negras de la humanidad, donde eso fue hace no mucho tiempo, se esclavizaba a diestra y a siniestra a los seres humanos. Con esto terminamos con la historia de la esclavización manejada. Todo esto siempre fue manejado por el gobierno de las sombras. A continuación, el venerable Ceres, entonces continuamos con el ejido del cono cierto, hablándoles de lo que pasa con el Opus Dei. La maquinaria de la muerte y el asesinato. Hay un comentario que ya lo leímos, pero que lo quiero volver a leer porque es muy agradable al respecto de lo que el venerable maestro Samael Aún Weor dijo al respecto de la Iglesia Católica y el Armagedón. Entonces, la venerable Tectaja, que es la que el día de hoy está con nosotros aquí en este tralto, va a leer este comentario. Es un comentario muy, muy agradable. Queremos volverlo a leer al respecto del Opus Dei, la maquinaria de la muerte. Sobre todo de lo que comunicó el venerable maestro Samael Aún Weor. Adelante, venerable Tectaja, con la lectura. Gratísimas, venerable Rabino Dajan Laker. Buen día para todos, nueva Inti. Y dice así: gratísimas a Dios por el gran liderazgo, ejemplo, sabiduría y precisión que viene a entregar la venerable Sparwell, que no se haría de esperar para dar la luz y claridad ante la lucha contra la falsedad y ayuda a las almas que a Dios quieren hallar. Reiterando nueva Inti la venerable Magda Claudia, que abre día a día las puertas para que entre la sabiduría, y así como oímos sus mensajes, sabemos que oye los nuestros, que son con lo más sincero deseo de dialogar y construir, de aprender, y si en algo podemos enseñar, no osando tener la grandeza de nuestros guías, deseamos unirnos a esa lucha. Ante la indignación, furor y dolor que sentimos por tanto daño que nos ha hecho el Vaticano, pudiéramos hablar en este y mil retornos más de toda la maldad hecha, y jamás se pudiera terminar de contar un mínimo porcentaje de tanto mal. Mas, aún así, jamás callaremos en seguir pregonando el mensaje de Dios. Mensaje de Dios que seremos pregoneros sin odio. Es por amor a todo el género humano y humagdo que gritamos esto al mundo. Cual lo hacen los guías de nuestro pueblo y cual guía de este pueblo que se levanta con el poder de su espada de fuego, que es el Verbo. La venerable Sparwell nos da gran muestra del altruismo que se debe actuar al enfrentar y protestar, y uniéndome hoy, una vez más, a protestar contra el mal, la mejor forma es enseñando, contando y rebordando la gran verdad que Dios durante siglos ha enviado a la humanidad. En unión a este gran esfuerzo y apoyo y respaldo a lo dicho por el rabino Dajan Laker, aquí lo profetizado por el gran Dios del Verbo en una de sus escrituras sagradas de la gran doctrina gnóstica. En unión a este gran esfuerzo y apoyo y respaldo a lo dicho por el rabino Dajan Laker, he aquí lo profesado por el gran Dios del Verbo en sus escrituras sagradas de la gran doctrina gnóstica cristiana universal. Poned atención, el pueblo de Dios, lo profetizado por el gran Logos Samael en su anterior retorno sobre las demoníacas procedencias del Vaticano y el impío Papa XII y su marca de Satán en la frente. Del libro del venerable maestro Samael Aún Weor, Los misterios mayores, página 24, en el capítulo 21. Preparación iniciática, quinta edición.
México, 1967. 1967, sí. Hablando el venerable maestro Samael Aun Weor sobre las escuelas espirituales que están llenas de equivocados sinceros, los jefes de esa institución explotan al Cristo con buenas intenciones. Son sinceros equivocados, desgraciadamente son fornicarios porque desconocen el gran arcano. Toda asociación de fornicarios forma logia negra. Existen multitud de templos espiritistas. En estos templos abundan personas con facultades mediunímicas. A través de esas facultades mediunímicas se manifiestan multitud de impostores. Todos ellos dicen ser Jesucristo. Y las pobres gentes creen firmemente en estas semejantes impostores. Todos ellos dicen ser Jesucristo. El abismo está lleno de tenebrosos que se manifiestan en los templos espiritistas por medio de las facultades del medium. Desgraciadamente, estos pobres hermanos están llenos de terrible fanatismo, son sinceros equivocados. Los jefes de esos centros espiritistas explotan al Cristo con buenas intenciones. Hay multitud de órdenes, logias, escuelas y centros espiritualistas. Unos siguen al buen ladrón y otros al mal ladrón. Hay también multitud de religiones que se han enriquecido con la sangre del Cristo. El Vaticano está lleno de riquezas. Todo el oro del Vaticano ha sido conseguido por la sangre del mártir del Calvario. Los místicos iluminados por el Espíritu Santo saben que el Papa Pío XII tiene la marca de la bestia en la frente y en las manos. Los místicos iluminados por el Espíritu Santo saben que el Papa es un demonio del abismo, un demonio que tiene cuerpo de carne y hueso, un demonio encarnado. Las hermanas eclaustradas alumbran a sus hijos con el arcano 15 y los asesinan con el arcano 13. El arcano 15 es la pasión carnal. El arcano 13 es la muerte. En las ruinas de todo convento de monjas se encuentran siempre esqueletos de niños recién nacidos. Esto lo sabe cualquier albañil que haya trabajado en las ruinas de cualquier convento de monjas. Todas esas gentes matan, adulteran y fornican místicamente. Los curas fornican y adulteran en todos los confesionarios. Los curas corrompen a las doncellas en el confesionario. Cobrar por el matrimonio es un delito contra el Espíritu Santo. El amor mora en la iglesia del corazón. Negociar con el amor es un crimen contra el Espíritu Santo. Esa gente sigue al mal ladrón. Multitud de organizaciones religiosas viven del Cristo, explotan la sangre del mártir del Calvario. Todas esas gentes se llaman protestantes, adventistas, testigos de Jehová, etc. Todas esas gentes estudian la Biblia a letra muerta. Bueno, sabemos que letra muerta es cuando leen la Biblia así de corrido. A nos han enseñado que pues una forma diferente y más bonita de leer la Biblia para comprenderla mejor. Sucede que como estas pobres gentes no conocen la doctrina del secreto, del yo soy, caen en los más terribles aberraciones propias como para un Molière y sus criaturas. Multitud de organizaciones están llenas de intelectualismos espiritualistas. Todas esas pobres gentes fornican y están llenas de orgullo, fanatismo y miedo. Todas esas gentes explotan al Cristo. Unos siguen al buen ladrón y otros al mal ladrón. Todos se quedaron adorando la persona de Jesús, pero rechazaron su doctrina, la doctrina secreta del yo soy. Nos da dolor decir esto, pero es la verdad. Es tan malo hablar cuando se debe callar, como callar cuando se debe hablar. Hay silencios delictuosos, hay palabras infames. Por allí escucharemos a los hermanitos Rosacruces, teósofos, etc., calumniándonos porque decimos la verdad. Esos hermanitos confunden la santidad con la santurronería, la fraternidad con la complicidad
Esas son las prostitutas de la espiritualidad. Realmente, como dice Sivananda, esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. Esta es la senda del filo de la navaja. Max Heindel y Stein creyeron que los luciferes eran rezagados eslabones entre los hombres y los ángeles, habitantes de Marte y mil estupideces más. Si nuestros discípulos se dejaran confundir por Heindel y Steiner, se convertirían en demonios. Samael Aun Weor. Reverencias eterbias. Ante la sabiduría suprema en las palabras del gran Buda de la era acuaria, solo nos queda aprenderlas y hacer que toda la esfera escudriñe y aprenda de ellas, y rebordar y no olvidar que por decirlas fue perseguido. En el libro del Protocolo de los Sabios de Sion confirma esta gran verdad donde dice: nosotros, por intermedio de nuestros mejores servidores y agentes secretos, los papas de la Iglesia romana, hemos logrado hacer que esas bestias cristiana orden al Dios. Nosotros, por intermedio de nuestros mejores servidores y agentes secretos, los papas de la Iglesia romana, hemos logrado hacer que estas bestias cristiana adoren a los dioses de las tinieblas, al Dios del mal, al Dios del dinero, al mismo Dios del mal que les colgó en Jerusalén su falso líder, y a su falso Mesías le hemos obligado a que les adore a través de los distintos fragmentos bíblicos que les hemos impreso. Los hemos tergiversado. El sentido real de los mandamientos así hemos confundido y cambiado la fornicación por el adulterio. Pues bien, nosotros los judíos sabemos que por medio de la fornicación esas bestias cristianas nacen, crecen, se reproducen, envejecen y mueren. Y nosotros les hacemos toda clase de diversión carnal, precisamente para que se degeneren como burros de reproducción. Al acto sexual de esas bestias cristianas es más denigrante que el de los animales propiamente dichos. Ningún animal macho vuelve a cubrir su hembra cuando ésta se encuentra en el estado de preñez. Empero las bestias de los hombres cubren a sus otras bestias mujeres cada vez, y cuando les da la gana y no les importa el estado de salud. Esto nos permite a los judíos ser sus amos y reyes. Ellos están obedeciendo ciegamente a nuestro Dios de las tinieblas, Yahvé, porque realmente Yahvé es el rey del mundo del oro y del poder. Sin embargo, los imbéciles cristianos vienen y pueden resistirse a creer esta aseveración. Un soñador cristiano escribió diciendo que el Papa Pío XII era la encarnación o cuerpo físico de Yahvé. No sabemos cómo descubrió este soñador cristiano ese gran secreto judío, masónico. Con este relato, este soñador vidente demuestra hasta la saciedad quién es el rey de los judíos, quién es el príncipe de los demonios, quiénes han sido y quiénes son y quiénes seguirán siendo los papas del cristianismo. Buen trabajo hicieron nuestros sabios de Sion al lograr que nuestro dios demonio Yahvé sea unido como cabeza principal o papa de millones y millones de imbéciles cristianos. De ello se deduce el porqué de la riqueza. Nuestra más poderosa, más grande está el Vaticano. En consecuencia, él es Vaticano, nuestra base real de operación judía y el depósito de nuestro oro, y no el trono de Dios ni morada de santos como lo creen esos tontos cristianos. Qué terrible verdad que si no fuera por los enviados de Dios, la humanidad no podríamos despertar. En apoyo a lo dicho por el gran rabino Dahem Laker sobre lo profetizado por el Buda Maitreya Kalki Avatara de la era de Acuario,
acerca de la infernal procedencia de la Iglesia Católica y sus guías romanos, tomando del libro El matrimonio perfecto, donde confirma quién es Yahvé, que como acabamos de oír es la cabeza del catolicismo. Página 171 del libro El matrimonio perfecto. Yahvé. Yahvé es aquel demonio que tentó a Cristo en el desierto y que lo llevó a la montaña para decirle: y Tababo, todos esos reinos del mundo serán tuyos si te arrodillaras y me adoras. Yahvé llamó al pueblo judío, mi pueblo predilecto. Los judíos han confundido intencionalmente a Yahvé con el Señor Jehová. Yahvé fue un hierofante lemur. Yahvé tuvo a su esposa sacerdotista. Yahvé fue un ángel con cuerpo humano. El maestro Yahvé era un guerrero de la luz, un gran sacerdote del rayo de la fuerza, y debido a su alta dignidad sacerdotal, tuvo el derecho legítimo de usar casco y armadura, escudo y espada de metal de oro puro. La esposa sacerdotista de Yahvé era a todas luces una dama adepto. Samael Aun Weor. Bueno, aquí nos dice el rabino Hanlaker que adepto es una dama inicial. Y vamos a continuar aquí con un video dirigido por el rabino Hanlaker. Gratísimas por su atención. Bueno, es que ella hace una pregunta que es una dama adepto. Una dama adepto es una iniciada, así se le llamaban a las sacerdotisas que eran las que iniciaban a los varones. Hay algo especial en lo que explican de Yahvé. Yahvé tuvo cuerpo físico en la antigua Tierra Luna, que le llamaron en la antigüedad la Arcadia. Hay algo bien especial para los que han leído libros del maestro Samael Aun Weor. Les recomiendo que lean un libro que se llama La Revolución de Bel, el Parsifal de Velado. No se lo lean una sola vez, ojalá se lo puedan leer mínimo unas 3 veces. Ahí el maestro cuenta una historia, cuando estuvo Yahvé y estuvo Zeus y estuvo Jehová, también tuvo cuerpo físico Cristo, tuvo cuerpo físico en la antigua Tierra Luna. Belcebú tuvo cuerpo físico en la antigua Tierra Luna. Arimán, un demonio de la teogonía oriental, era la personificación de Satán para los que seguían el zoroastrismo, entonces se llamaba Arimán. Arimán es un terrible demonio, era la antítesis de Ahura Mazda en la historia mazdeísta que se tiene y que se registró por allá en la Persia de los iraníes. Y resulta que ese terrible demonio, Arimán, se unió en alguna ocasión, estuvo con Belcebú peleando contra el Kabir de Galilea y también con un maestro que se llamaba el maestro Moria. En la Atlántida el maestro Moria cuidaba las 2 entradas celestiales de las puertas de cristal, que era una entrada que tenía ese lugar, y en aquel entonces entró la personificación de Arimán, que es la personificación de Satán, o sea, de la personificación del enemigo de las almas. Entonces, en la antigua historia, en la antigua Tierra Luna, cuando los iniciados, el Hermes Trimegistro, el 3 veces grande Dios Ibis de todo, había una representación de Hermes. En aquel entonces, el Hermes de ahora, el mismo Hermes que se representaba con el Dios Ibis de todo. El Dios Ibis de todo, el Ibis es como un ave, y esa ave tiene un pico largo, entonces se le llama el ibis. Se le llama ibis porque es el ave que todo lo ve y que todo lo mira. Por eso día le oí al maestro Palfilopa él decía al maestro Palfilopa que Hermes era una representación del mensajero de arriba, porque en sí es el mensajero de arriba y el mensajero de abajo.
y Hermes era el mensajero de los dioses de arriba y el mensajero de los dioses de abajo. Es una muy buena y una muy interesante explicación. Él se le llamó el 3 veces Dios grande, Ibis de Tod, porque él estableció en el colegio de los iniciados, o sea, en la escuela de los iniciados, algo que se llamaba la prueba de Hermes, la prueba del vaso de Hermes. Y la prueba del vaso de Hermes es que el iniciado tenía que pasar una prueba en medio de doncellas que estaban semidesnudas o desnudas, y él tenía que ir con su vaso. No se podía desconcentrar mientras que pasaba toda la línea donde estaban ubicadas las doncellas, con semidesnudas o desnudas, pero el iniciado no podía desconcentrar la mente. Si él desconcentraba la mente y le daba por mirar a una de las doncellas, ahí botaba el vaso. Por eso se llamaba el vaso de la prueba de Hermes. Y en la antigua tierra luna, cuando estuvo Yahvé, que en ese entonces todavía era Javé, él botó el vaso de Hermes. Por eso explica el maestro Samael Aumbeor que la esposa era una dama adepto. Las damas adeptos tienen la facilidad de que en la noche, o sea en el día lunar, salen con mucha facilidad en astral y viajan a los templos de la luz. Se les conoce como damas adeptos. Y aparte de eso son iniciadas pero muy, no digamos muy tremendas, pero sí muy grandes. Tienen muchísimo poder espiritual. Ejemplo de una dama adepto que pudiésemos dar, la venerable Madre Gaía es una dama adepto. Si la definimos en la definicel de esoterismo puro, ella sería una dama adepto, o sea, una Eva excesivamente espiritual. La Madre Rubla, la maestra Afrodita, también fue una dama adepto. La esposa del maestro Samael o Abatorbeor, la venerable maestra Falavidcal, también se consideraría como una dama adepto, o sea, una Eva iniciada, o son Evas iniciadas, con todo el grado y el rigor de la iniciacel. Lastimosamente, venerables seres, es difícil encontrar damas adeptos ahorita en esta actualidad, especialmente las niñas. Para ser una dama adepto se menester guardar virginidad, y es algo que se ha hecho casi imposible ahorita en este tiempo, en el tiempo donde la bestia está casándose y dándose en casamientos, y donde la mentalidad humana es cambiar de pareja como cambiar de zapatos. Entonces tenemos que ahorita una pareja solo dura 3 meses, a los 3 meses botan a la pareja, y botan porque es fornicar, es por eso decimos botan su pareja y se agarran con otra, y así sucesivamente. Estamos en ese tiempo, en el tiempo de el Kali Yuga, donde nadie quiere casarse, los hombres no quieren casarse, las mujeres tampoco, donde la mayoría de Evas ahorita son madres solteras, y es el mundo de ahora, el mundo de la actualidad. Es muy bueno enseñarle y educar a las niñas en la importancia de ser vírgenes, sobre todo mantener la virginidad de labios, que es lo que las incita y las induce a la prostitución. Cuando una niña pierde su virginidad de labios, entonces fácilmente termina prostituyéndose, porque obviamente le quitan el primer velo que tiene el cuerpo, que son los labios. Entonces la Eva pierde su virginidad, y al perder la virginidad de labios, la mujer ya en este caso deja de ser Eva y pasa a ser mujer. Por eso es muy, pero muy importante que nos eduquemos a las jovencitas y a los jovencitos en el cuidado de su virginidad. En este caso, los niños sería el cuidado de ser doncello o mancebo, como se explica en la Biblia, y en el caso de las Evas de ser doncellitas o mancebas, si lo fuéramos a poner un nombre femenino. La Eva no puede perder su virginidad nunca, pero si se fuese a emposar, es muy bueno que la Eva tenga más de 24 años o 24 heliocrones. Antes no. El civiazgo debiese iniciar a esa edad, pasado los 24 heliocrones, y el emposorio después de los 27 o 28 años, donde la Eva y el varón ya ha madurado. El varón tiene que ser, por la Eva madurar primero, el hombre debe tener 27 heliocrones, 3 más que una Eva para sentirse maduro. Fisiológicamente el varón madura a los 28 heliocrones, fisiológicamente. Las Evas maduran entre los 24 y 26 heliocrones, fisiológicamente. Antes, si van a tener hijos, los espermas son biches, son espermas biches. No ha madurado el esperma del varón, no ha madurado los ovos de la Eva.
maduran después de los 24, 26, y en los varones después de los 27 heliocrones. 28 heliocrones ya el varón madura fisiológicamente, el cuerpo le resiste y le aguanta todo. De ahí hasta los 35 se llama maduración fisiológica. La maduración espiritual en un varón está entre los 42 y los 45 heliocrones. La maduración espiritual en una Eva va de los 35 y culmina a los 42 heliocrones, donde la Eva es esto que escribió el maestro Samael, dama adepto. Una Eva adepto se considera una Eva adepta de la iniciación blanca. Cuando ella ha cumplido sus 42 heliocrones, ahí inicia su traalto de magíster, o sea, de maga blanca, de ahí hacia arriba. A los varones, el traalto de magia blanca, de magíster, se inicia de los 45 heliocrones hacia adelante, que es el magisterio del hombre. Eso es para que lo tengan en cuenta, venerables seres, y no se apresuren a querer practicar alquimia biches, porque no es el tiempo de que sus mercedes, por estar buscando practicar alquimia, falsamente Satán les corrompa el cerebro y cambien de mujer como cambiar de zapato, y cambien de hombres como cambiar de zapatos, y a los 3 meses botan una y agarran otra, y decimos botar porque eso es lo que hacen, botar, o sea, fornicar. No está bien, venerables seres, tienen que tener una medida en las apetencias para no cometer errores que después se les pueden transformar en dolores de cabeza, y no tanto en un dolor de cabeza. La vida espiritual se mide por iniciaciones, y es posible que en un error de esos su merced selle sus iniciaciones hacia abajo y no pueda concluir la gran obra, como escribió el maestro Samael Aún Weor en un libro, La Gran Obra. Y si sus mercedes de verdad somos esoteristas, tenemos que medirnos en qué cierto es que voy a llevar a efecto la gran obra. Si no sé ni siquiera qué es la gran obra, si me vine a pasear, a disfrazarme siendo un profano disfrazado de taoísta, pues está perdiendo el tiempo. Revise adentro de su merced qué vino a hacer y qué lo puso Dios a hacer. Luche por oírle la salutacel al venerable mensajero de Elohim cuando daba sus salutaceles diarias. Ahora las salutaceles de los monjes exiliados, la salutacel diaria del Elohim regente Tal Jaber, que el objetivo claro y despejado es despertar. Ese es el objetivo, despertar. Hay que luchar por despertar. Estamos zombies, somnolientos y dormidos. No sabemos para dónde vamos, no sabemos qué estamos haciendo. Ahorita les gusta vivir a los jóvenes con amigos que no los llevan a ningún lado, amigos que los están haciendo es perder. Buscan un consejo en una persona que no tiene ni pizca de espiritualidad, en un amigo que es más espiritual, una gallina es más espiritual, porque al menos la gallina y el gallo por la managda madrugan a cantarle al Supremo Hacedor, pero están buscando algo que dijo el maestro Samael Aún Weor, buscando consejos en sinceros equivocados, así dijo el maestro Samael Aún Weor, esa es la verdad, poco de sinceros equivocados, gente, amigos supuestamente sinceros, pero que su vida es una equivocación. Y dice las Sagradas Escrituras, un ciego guiando a otro ciego, ambos se van al hueco y se van al hoyo. No puedes tú, joven, buscar guía en otro joven que puede estar más perdido de lo que su merced está y pegarse, como decía el maestro. Bueno, el maestro decía que, porque haciendo pesas, decía el maestro Kelim Zeus que los jóvenes no hacía pesas si no estaba con el amigo, entonces no hacía pesos. Entonces decía el maestro, parecen burros, burros porque tiene que buscar a alguien que le acomode la carga, no puede cargarse solo. Entonces todos con los amigos, si va a ir a rea, con el amigo, si va a caminar, con el amigo, si va para arriba, con el amigo, si va a pedir el almuerzo, con el amigo, si va a comer, tienen que comer al lado del amigo. Y resulta que, les vuelvo y le digo, algo que enseñó el maestro Kelim Zeus, el mejor amigo del hombre no es el perro, ni el gato, el mejor amigo del hombre es Dios. Entonces, graves en eso. Maestro Samael Joabator Weor, decía el maestro Samael Joabator Weor que no gustaba de que los jovencitos andaran con malas amistades, ni buscando amigos a diestra y a siniestra. El maestro decía, es mejor mirar los toros desde la barrera. Estamos con todos, andamos con todos los que nos rodean,
pero no somos del montón. Si sus mercedes allá adentro, jóvenes del templo y jóvenes del mundo, si sus mercedes adentro no aprenden a dejar de andar con amigos que los corrompen, están perdidos, porque su amistad es el mundo más que Dios. Y les recordamos a todos sus mercedes, los problemas, la mayoría de problemas que su merced se acarrea es por las malas amistades. Y el que entre la miel anda, algo se le pega. Grábese en eso. Por más que su merced no quiera que se le grabe la genética malsana, porque estamos en una vibración negativa, la Tierra está en una vibración lunar, una vibración negra, y el que entre la miel anda, algo se le pega. Eso es un dicho que dice el mundo, pero es una verdad. Si su merced continúa andando entre la miel, entre una miel llena de insabores, entre una miel profana, disfrazando una verdad que no lleva por dentro, pues su merced va a terminar en esa misma situación. Por eso el que entre la miel anda, algo se le pega. Y busquen alejarse de sus malas amistades. No es la juventud, que es el problema ahorita de la juventud. Le dicen a los padres, es que no me entienden, solo me entienden mis amigos, porque mis amigos viven el momento, ellos están a la moda. Mi papá se pasó de moda, mi mamá está pasada de moda, los maestros están pasados de moda. Esos no entienden lo que nosotros entendemos. Entonces va como burro a recostársele a su amigo, para que la carga que él cargue, también su merced la cargue. Y así su merced se carga de la carga infernal y nefasta de una amistad basada en el mundo. Entonces busquen, venerables seres, prohijarse de personas que los ayuden a avanzar, no de personas que los ayuden a involucionar. Es muy triste ver que en vez de la persona ir avanzando, se consigue amigos que en vez de hacerlo subir, lo están haciendo retroceder. Nunca, esto para las jovencitas, hablando de las damas adeptas, la mayoría de las damas adeptas son solitarias, son solas, o sea, la mayoría de evas iniciadas no tuvieron amigas, mucho menos amigos, no tuvieron amigos cómplices del mal. Entonces, si sus mercedes quieren ser damas adeptas o dama adepto, como se le escribe a las iniciadas, les recomendamos que filtren sus amistades, porque si sus mercedes no filtran sus amistades y se consiguen las amiguitas que les mandan a planchar el cabello, las amiguitas que las mandan a ponerse en descaderadas, pues nunca va a ser una dama adepto, jamás en la vida su merced va a tener el privilegio de ser una dama adepto. Siempre será una dama, ni siquiera dama, será una mujer del montón, y si es taoísta o de la enseñanza, será una mujer disfrazada de doctrina, como dice el venerable maestro, profanos atiborrados de doctrina, que no les cabe la doctrina que tienen para violar la doctrina de Dios. Entonces, es la recomendación, para ser dama adepto se meneste calidad, y la calidad es calidad espiritual. Si sus mercedes quieren ser damas adeptas, se meneste espiritualidad, y la espiritualidad va en contravía del mundo, la espiritualidad va en contravía de faldas, la espiritualidad va en contravía de reggaetón y de música profana. La espiritualidad de una dama adepto va en contravía de estar besándose al uno y soltar al otro para agarrar al otro y besar al otro. Eso, venerables seres, les queda a los profanos de la tierra, que no tienen esta sacratísima enseñanza, y que la esperanza es que todos estos mensajes le lleguen a esas personas. La espiritualidad va más allá de echarse colorete y de ponerse aritos, cadenas y candongas. Una dama adepta en esas condiceles, pues nunca va a ser una dama adepta, no puede, está en contravía de ser una dama adepto. Por eso, venerables seres, se ha hecho difícil encontrar damas adepto, o sea, damas con el nivel espiritual de Evas de Dios, Evas del nivel espiritual de la Madre Afrodita, Evas del nivel espiritual de la venerable Maestra Falavidcal, cuando estuvo aquí en el Templo Vegetal Sacro Aquarius, Evas de la categoría de la Maestra Diana, por ejemplo, Evas de la categoría
de la Madre Rula, Evas del nivel espiritual hoy de la Venerable Madre Gaia. Es complicadísimo, venerables seres. Evas del nivel espiritual de una Eva que fue monja del templo vegetal Sacro Aquarius, llamada la maestra o la Mahatma Dorca Pormas, una de las Evas más videntes que tuvo el pueblo de Dios, de pronto una de las Evas más exaltadas después de la Madre Afrodita, de las hijas del venerable maestro Hakelim Zeus Induceus, una Eva gigantesca que ya viajó de este mundo para irse a otros mundos mejores. Evas de ese talante es que meneste el pueblo de Dios. Evas de un talante y de un nivel espiritual, las hay, sí, claro. Hay muchas aquí en el templo, monjes antiguas sobre todo, que andaron con los venerables maestros. Pero entre la juventud, entre las niñas y entre las señoritas se ha hecho complicado, venerables seres, encontrar Evas de ese gran nivel espiritual. Y menestemos de ese tipo de Evas, de damas adeptos se llama. Una dama adepto es una Eva que por encima de lo que sea prefiere morirse antes de ver fornicar a su esposo. Evas de esa categoría es que se menesten para que ayuden a levantar a los dioses caídos, porque así fue dicho. Detrás de un gran hombre hay una gran Eva, pero entonces decía el maestro Samael Joaba Torbeor, eso puede sonar un poco machista, entonces para que no suene tan machista, detrás de un gran varón hay una gran Eva, mejor decimos adelante de un gran varón está una gran Eva, y esa gran Eva se conoce como dama adepto. Si no hay damas adeptos ahorita, pues hay que hacerlas que se formen, y es un objetivo, debería ser un objetivo de todos los hijos de Dios, luchar porque hayan damas adeptos en el pueblo de Dios, que es un dharma gigantesco tener damas de esa categoría. Una dama adepto muy famosa que existe y que existió. Les iba a mostrar un video del Opus Dei, pero lo puedo dar el día de mañana. Más bien me quedo con la historia de las damas adeptos, porque igual continuamos con el tema del Opus Dei, ¿no? Pero este punto es muy importante para que sus mercedes encuentren claridad a la importancia de ser en las Evas una dama adepto. Una dama adepto famosa son, bueno, antes de hablar de la dama adepto famosísima por su historia, por ahí creo que tengo una foto de ella, ahorita la busco, de la venerable Elena Petrolina Blavatsky. Ella fue una dama adepto, igual que la venerable maestra Elena G. de Huay, que fue un retorno del maestro Kelim Zeus, de la energía del gran Kelim y del gran Zeus, en la viteria de Elena G. de Huay. Estas dos, por simbrar las más recientes, son damas adeptos, o sea, son iniciadas de la logia blanca. Petrolina Blavatsky, caracterizada por su poder y porque ella dejó un mensaje muy bonito para las Evas, pero muy bonito. Ella y las que después de ella la siguieron, o sea que les quedó el mensaje, como por ejemplo Connie Méndez, hablando de la sociedad teosófica, de la metafísica que trajeron ellas. Y el mensaje es clarito, venerables seres. La venerable Elena Petrolina Blavatsky cifró su evolución espiritual en tener el Dharma y el privilegio de andar con iniciados de mucho nivel. Y ella tuvo un Dharma que no ha tenido ninguna Eva hasta el Mocierto, hablando de una humana común y corriente. Porque si vamos a hablar de Evas con ese nivel espiritual, pues nos queda las honras para la venerable Madre Afrodita, que pasaba ese nivel por ella ser una Eva excesivamente elevada, espiritual inti, una Eva muy pero muy espiritual, de un nivel espiritual grandísimo. Recuerdo una frase que me decía el venerable gran comendador, hablando de la venerable Madre Afrodita, reguardando la sencillez y la humildad de ella. Decía el maestro, el gran comendador, en ese caso el venerable Elohim Miguel, decía, la Madre Afrodita ante los ojos de los hombres no pasaba desapercibida. Si no le decían, si no era porque le preguntaban a alguien quién es la posa del maestro Kelim Zeus, del
del forjador del todo, del cosmos, nadie sabía quién era la madre Afrodita. Ella pasaba en el jardín, 2 horas arreglando el jardín, en los quehaceres de una madre, con las uñitas de pronto con gea, como una vez que le pregunta al maestro en un casé, creo que era en el casé de Kelion Zeus, 360 días bravo. Entonces le dice el maestro a la madre, manda a llamar a las niñas, porque dicen que las niñas vivían pintoreteadas y que la primera era la madre Afrodita. Entonces llega la madre Afrodita, estaba arreglando gea para sembrar, entonces mandó a llamar a la madre Afrodita porque las estaban acusando de que ellas vivían pintoreteadas y que la más pintoreteada era la madre Afrodita. Pues llega la madre Afrodita con sus uñas untadas de tierra. Entonces le dice el maestro Kelion Zeus, uy, venerable maestra Afrodita, pero su merced no tiene nada de arregladas las uñas como una doctora, como le están diciendo, que vive pintadas y arregladas las uñas, limpias y bueno, y adornadas. Entonces la madre Afrodita contesta en su humildad gigantesca, dice la madre Afrodita, pues no me ha quedado tiempo de arreglarlas porque estoy arreglando la tierra. Y preciso, ella tenía las uñas bien untadas de tierra, pues estaba laborando con la gea. Ese es el grado de humildad de una Eva adepta, o de una dama adepto, como se escribe aquí, una sacerdotisa del Dios grande, una humildad gigantesca. Nadie pasaba más desapercibida a la madre Afrodita que cualquier otra Eva. Entonces, en este orden de idea de las damas adeptos que representan al pueblo de Dios, incluyendo ahorita un caso muy especial con la madre Gaía, con la venerabilísima madre Gaía, una dama adepto gigantesca, ahí sí decimos nosotros de muchos quilates, de mucho poder espiritual, que de pronto nosotros no entendemos. Pues quisiéramos que esas damas adeptos en su proporcel, guardando obviamente y la reverencia a nuestras Elohines, como la madre Rubla, que es una dama adepto, pero sí menestemos que aquí en el templo hayan damas adeptos. Y no solo en el templo, en todo el pueblo de Dios exista ese orden de damas adeptas o dama adepto, así como la madre Afrodita, como la maestra Falavical, como la madre Diana, como las niñas, damas adeptos. Entonces, ¿qué hizo la venerable Elena Petrolina Blavatsky? Ella escribió un libro que se llama La Doctrina Secreta. Y escribió el libro teniendo más de 50 leocrones. Ella no entendía, ella andó con los inmortales, tuvo el privilegio de ir a una zona en el Tíbet que está en 4ª dimensión. Cuando los chinos sí buscaron eso, desesperadamente Mao Zedong, los jesuitas que mandaron a Mao Zedong a destruir el Tíbet, que después les vamos a contar la historia de cómo la Iglesia Católica, en asociación con Mao Satán, o sea, con el cuerpo de Satán, así como ahorita la Iglesia Católica en asociación con el cuerpo de Satán llamado Impío, bueno, él se llamaba hasta Pío X Zampayo, un maestro que se llamó Taozán, ese era Satán, y en asociación con la Iglesia Católica pues destruyeron el templo, o sea, aquí donde estamos ubicados, lo volvieron añicos, pero creyeron que iban a cumplir su papel satanista, pero no lo lograron. Ahorita el templo está levantado nuevamente por la bondad y la misericordia de Dios. Pero en el tiempo de Mao Satán, pues pasó lo mismo. La Iglesia Católica se unió a Satán de ese momento para destruir el Tíbet. Y allá en el Tíbet hay una ciudad secreta, se llama la ciudad de los inmortales. El maestro Kuthumi, hablando de uno de los inmortales, tiene una casa. Y la casa es una construcción especial. Recuerden que es algo característico de los maestros iniciados, como en el caso de Kuthumi o como el maestro Morian o como San Germán, que tienen casas en ese lugar. Allá nadie entra, los chinos no pudieron entrar y esa ciudad sagrada todavía existe. Queda exactamente al oriente del Chambala, hablando tibetadamente de ese lugar. Y resulta que Elena Petrolina Blavatsky tuvo el dharma de entrar allá a ese lugar. Ella entró y ella conoció los pasillos de ese lugar. Y ella nunca entendió por qué, siendo una dama adepto, por qué ella no se inició. Ella vino a entender eso, imagínense, ella andó desde los 20 leocrones, conoció a los inmortales de allá. La llevaron, ella era de origen ruso, y ella se inspiró en viajar al Tíbet, al Dalawalgiri, a conocer a los maestros resurrectos, a los maestros inmortales.
y tuvo el dharma de tomarse fotos con ellos, y tuvo el dharma de que ellos llegaran físicamente a visitarla, pasando de una dimensión a la otra y se le presentaran físicamente a su lado. Dharma que no todas las evas tienen ese privilegio. Bueno, las taoístas sí, porque tuvieron el dharma de andar con el más grande iniciado y el más grande iniciador, que es el maestro Keriun Zeus y el maestro Samael. Entonces sí tuvimos ese dharma. Pero aparte de nos que tuvimos ese dharma, una eva común y corriente, tener el dharma de ver un maestro inmortal, pues no es común. Y ella tuvo ese dharma, Elena Petrolina Blavatsky. Y resulta que ella fundó la Sociedad Teosófica por orden de Kutumi, del maestro Moria y del gran Saint Germain, que en el mundo se le conoce como el Santo Germán, o sea, la antítesis de Saint Germain. Y resulta que fundaron la Sociedad Teosófica con un hombre que se llamaba el Coronel Ocló. Y resulta que cuando ella descubrió cómo era la liberación, no sabía cómo era liberarse. Ni más que el maestro Samael Aun Weor ya había enseñado que la liberación dependía del sexo. Y ella, teniendo esa edad, tenía unos 60 heliocrones, Elena Petrolina Blavatsky se casó. Y ahí por primera vez practicó alquimia. Ella nunca se había interesado por eso. Nada que ver con la alquimia. Ella sabía que había que liberarse, pero yo no sabía cómo. Y resulta que la liberación dependía de la alquimia. Y ahí es donde ella escribe la doctrina secreta. Y la escribió fue en base a las prácticas de alquimia. Entonces ella entendió que la castidad es la base fundamental de la liberación de un ser humano. Y practicó alquimia antes de abandonar este mundo. Y así se volvió una dama adepto. ¿Cuál es el ejemplo? Que tenía 60 heliocrones. Entonces este ejemplo es para las evas que consideran que ya no pueden practicar alquimia porque están muy viejitas y nadie se va a fijar en ellas. Entonces ya se ven viejitas y ya se ven, no, eso es imposible. Resulta que no hay imposibles. Porque qué tal que el gran maestro Hakelim Zeus Induceus, que es el que maneja esto con el grandiosísimo Samas, o sea el maestro Samael, le pongan en el camigdo un varón con el cual su merced pueda iniciarse, y al varón le pongan una eva con la cual así tenga 80 años se pueda iniciar. ¿Quién dijo que a los 80 heliocrones no pueden haber iniciados? Sino más Moisés a los 84 heliocrones inició el éxodo del pueblo de Israel. Tenía 84 heliocrones Moisés cuando inició el éxodo del pueblo de Dios. Entonces no es imposible. No es imposible, venerables seres, es imposible. Este mensaje que hemos dado el día de hoy lo emitimos de mucho huerzón para las evas que quieren ser adeptas del sendero. Hay una eva que le tenemos mucha admiración y ella, la madre Gaia, la ha ubicado a una labor cósmica, le decimos nosotros cósmica, y se llama la maestra Socrateus. Y ella entra dentro de esas damas adeptos, la maestra Socrateus, a quien le enviamos un saludo, la maestra Esther, la maestra Huarcapif, evas que tienen una mentalidad definida, o sea que tienen una inti concentrada para convertirse en damas adeptas del pueblo de Dios. Y esperamos que sean muchas más las damas adeptos, pero ojalá que no sean evas que pasen los 30 heliocrones. Qué bonito empezar a ver evas que tengan 15, 14 heliocrones y que traigan esa inspiración de convertirse en iniciadas sacerdotisas. Muy triste sería empezar a encontrar damas adeptos, no triste, pues sería muy bonito, pero empezar a encontrar damas adeptos mayores de 50 y de 60 heliocrones, pues muy bonito, porque sí las hay, la dragón Antiaco y la maestra Emaus, ellas ya tienen la suficiente sabiduría para ser damas adeptas, pero lo más bonito fuese encontrar damas adeptos desde los 15, 14 heliocrones en adelante, que es la época donde les da la locura, se les mete el demonio del libertinaje, o sea, la estatua de la libertad se les mete en la cabeza, que es la estatua del demonio de la razón, y empiezan a razonar mirando un mundo que las envuelve y las saca de ese propósito tan bonito. Benditas sean, venerables evas, ojalá que este mensaje les quede en sus huerzones y encontremos miles de damas adeptas en la senda de esta que es el sendero del esoterismo, enseñanza del venerable maestro Samael Joaba Torbeor. Bendiceles sean para sus mercedes
que el Altísimo, Dios grande, las bendiga y les dé ese propósito de convertirse en iniciadas del Altísimo, de que sean sacerdotisas para el Dios grande y para el Dios omnipotente. Nos quedamos entonces con una oracel porque ya se cumplió el tiempo del elegido del conocimiento. Maestro, venga para acá. Para nosotros es un honor tener a este monje honorífico, simbrado por el gran comendador aquí en el Templo Vegetal Sacro Aquarius, un gnóstico de alma, vida y huerzón, hoy taoísta. Adelante, venerable maestro. Amadísimos Elohims, venerable maestre Hakelium Zeus Induceus, maestre Samael Joao Bator Beor, divina madre Afrodita, os agradecemos todos los presentes aquí la oportunidad de estar reunidos, pasando las pruebas, escuchando las enseñanzas y preparándonos para pasar las pruebas de las artes marciales. Agradecemos a todos los presentes, a los seres de todos los aquí presentes, y les pedimos que nos den la energía para poder salir adelante. Pedimos y rogamos también por todos aquellos hermanos que desean participar de estas pruebas y están preparándose en sus respectivos países o lugares para venir aquí, y que se les facilite las oportunidades, los medios de comunicación, los arreglos familiares, y que se puedan solucionar todas las menestencias. Aum Om Sea. Gratísimas, venerable maestro, un honor, un gusto tenerlo acá. Bolivia y Ecuador presente en el venerable maestro. Los seres que tengan preguntas al respecto de las damas adeptos las pueden hacer por el Skype de Levantacierto Juvenil Tao, que ya está abierto para los que quieran dejar su porte o quieran dar algún porte. Benditos sean, venerables seres, nos quedamos con el link. Vamos a ubicar el link de el Levantacierto Juvenil, pero entonces vamos a ubicarlo desde este lugar. Aquí tenemos el link del Levantacierto Juvenil, que lo vamos a ubicar desde este lugar. Ya lo vamos a poner para que suene el segundo link.